Siempre que estemos desarrollando un proyecto de ciencia de datos o machine learning, tenemos que realizar algo que se conoce como el análisis exploratorio de los datos, que nos permite entender las características que tienen las diferentes variables que hacen parte de nuestro set de datos. Cuando hablamos de variables es porque estamos trabajando con datos tabulares, y después de haber identificado posibles relaciones entre variables o patrones en cada una de esas variables, pues ya tendremos una idea más clara del camino a seguir, por ejemplo, si queremos construir un modelo predictivo, es decir, un modelo de machine learning. Entonces, esta fase de análisis exploratorio es esencial en cualquier proyecto, y ya de hecho acá en el canal les he contado en detalle qué es esto del análisis exploratorio, y hemos estado viendo en los últimos videos diferentes herramientas gráficas para analizar diferentes tipos de variables. En particular hemos visto en un tutorial anterior cómo analizar únicamente variables numéricas de forma gráfica, porque digamos que las herramientas gráficas son las más usadas en este análisis exploratorio. Hemos visto cómo analizar únicamente variables categóricas también de forma gráfica, y la idea entonces de este tutorial es ver, digamos, cuáles son las herramientas más usadas cuando queremos comparar variables numéricas con variables categóricas. Ese es el objetivo de este tutorial, y para ello vamos a usar la librería Seaborn, que es, digamos, la librería de Python que nos facilita enormemente la generación de este tipo de gráficos. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el código fuente y el set de datos que vamos a ver en este tutorial lo van a poder descargar del enlace que les dejo acá en la descripción del video. Acá estoy directamente en Google Colab, ya he cargado el set de datos que vamos a usar a lo largo del tutorial, y comencemos viendo cómo está organizado este tutorial. Entonces, primero vamos a hacer un muy breve repaso de los tipos de datos que podemos tener, luego vamos a ver un poco más en detalle el set de datos que vamos a usar, y con ello ya podremos justificar el uso de las diferentes herramientas para comparar variables numéricas con categóricas. En particular hablaremos de los histogramas, de los gráficos de caja, de los cuales ya hablé en detalle en un video anterior, que se los dejo por acá enlazado, y de cómo combinar los gráficos de caja con un strip plot que nos permite superponer al gráfico de caja los datos para entender en detalle cómo están distribuidas esas variables. Entonces veamos todo esto en detalle. Hablemos primero de los tipos de datos que podemos tener. En esencia, cuando hablamos de datos en formato de tabla, tendremos dos tipos de variables. Cuando hablo de variables son las columnas que podemos encontrar en nuestro set de datos. Entonces, unas columnas podrán ser numéricas, como los niveles de ingreso de cada persona, el área de un inmueble, la edad en años de una persona, la edad en años de un inmueble, etcétera, etcétera. Y las variables categóricas, que pueden ser, por ejemplo, el género de la persona, el color del vehículo, el fabricante del vehículo, etcétera, etcétera. Y ya en dos tutoriales anteriores hemos visto cómo comparar variables numéricas únicamente, cómo comparar variables categóricas, y entonces lo que vamos a ver en este tutorial es ya cómo usar herramientas gráficas, todo desde el punto de vista gráfico, porque son las herramientas, digamos, que fácilmente nos permiten capturar la información de los datos y entender ese comportamiento de los datos. Así que en este tutorial vamos a hablar de las herramientas gráficas más usadas para comparar variables numéricas y categóricas. No son las únicas herramientas que existen, pero son las que más comúnmente usaremos en nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning. Teniendo esto claro, hablemos del set de datos que vamos a usar. Ese set de datos se llama datasetproductos.csv, que es el que les decía hace un momento, que ya tengo cargado acá en Google Colab. Y este dataset intencionalmente pues tiene variables tanto numéricas como categóricas. Tiene una columna, como vamos a ver en un momento, que indica la categoría del producto. Carguemos el set de datos y vamos viendo acá en detalle esas columnas. Entonces está esta columna categoría producto. Es de una tienda por departamentos, tiene 400 registros este set de datos y tiene información sobre diferentes productos que se han vendido. Entonces, por ejemplo, este producto es categoría hogar, pero hay productos categoría juguetes, electrónica, etcétera, etcétera. ¿En qué región del país está la tienda por departamentos que vendió ese producto en particular? Oeste, este, norte y sur. ¿En cuántos dólares se vendió ese producto? Durante el mes
cuántas ventas de ese producto se realizaron, cuántos artículos de esta categoría, mejor dicho, se vendieron y qué calificación asignaron los compradores de ese producto. Entonces tenemos acá variables categóricas, categoría del producto y región, y variables numéricas, precio, ventas mensuales y calificación. Y entonces supongamos que nos interesa para justificar este análisis, porque recordemos que todo análisis exploratorio parte de algunas preguntas que nos empezamos a plantear sobre los datos. Vamos a suponer que, por ejemplo, nos interesa entender si el precio es el mismo para todas las regiones o no, o si las ventas mensuales son las mismas para todas las regiones o no, o si la calificación cambia, la calificación otorgada por los compradores cambia de acuerdo a la región o cambia de acuerdo a la categoría del producto, o si las ventas mensuales, la cantidad de productos vendidos depende de la categoría, es decir, si hay productos o categorías de productos que se venden más u otras que se venden menos. Todo esto lo vamos a responder usando herramientas gráficas. Esa es como la idea de lo que vamos a hacer ahora. Y una de las herramientas gráficas más sencillas, pero que tiene algunas limitaciones que les voy a mencionar ahora en un momento, son los histogramas. Entonces un histograma nos permite ver cómo están distribuidos los datos, específicamente una variable numérica. Entonces, en principio, un histograma se calcula para una variable numérica. Entendamos acá la idea básica del histograma. Voy a importar acá Seaborn y voy a dibujar solo el histograma de una variable numérica. Entonces acá vamos a dibujar, por ejemplo, cómo se comporta la variable precio. Este es un histograma simple. Entonces acá nos muestra en el eje horizontal la variable precio, los diferentes valores que tiene esa variable precio, y acá en el eje vertical nos muestra un conteo. Es decir, toma la columna precio, los 400 datos de la columna precio, define unos rangos, unos intervalos de valores, que son estas pequeñas cajas. Eso se conoce como bins en inglés. Digamos, cuando yo defino acá bins igual a 10, por ejemplo, tengo solo 10 cajas, 10 pequeños intervalos, o si coloco 100, pues tengo 100 diferentes intervalos. Esos son los bins. Si no defino ese valor, pues por defecto Seaborn asigna un valor, pero acá lo que me interesa del histograma es que entonces se define ese número de bins y por cada bin, por cada intervalo, se hace el conteo de cuántos datos están dentro de ese rango. Y entonces la altura de cada cajita lo que nos muestra es precisamente la cantidad de datos. Es decir, que en este primer intervalo, que es más o menos, digamos, como de 6 a 12 aproximadamente, tenemos tal vez 3 datos, pero acá en este segundo intervalo tenemos casi 10 y acá tenemos más de 10, y eso nos muestra que, por ejemplo, acá hay un intervalo alrededor de 50 donde tenemos la mayor cantidad de los datos. Este es el promedio, prácticamente es el promedio de esos datos. Y esto es un histograma, pero ese histograma siempre se obtiene sobre una variable numérica. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero, porque lo que nos interesa en este tutorial es comenzar a comparar variables numéricas con categóricas? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero saber cómo se comportan los precios de los productos en las diferentes regiones? Es decir, ¿serán más costosos los productos en la región norte que en la región sur, este, oeste? ¿Cómo analizamos eso? Usando histogramas. Entonces acá la idea básica es la siguiente. Es como si yo tomara el set de datos, me voy a enfocar en la región, la columna región y el precio, voy a olvidar las otras columnas, y es como si generara agrupaciones. Entonces voy a buscar todos los datos, todos los precios que estén en la región oeste, todos los que estén en la región este, todos los de la región norte y todos los de la región sur. Es decir, tengo 4 agrupaciones y por cada agrupación de regiones genero el histograma de los precios. Esa es como la idea de lo que se debería hacer. Pero eso lo puedo hacer en una sola línea de código usando Seaborn. Entonces acá importamos Seaborn. Ahora en un momento de pronto usamos Matplotlib y voy a usar o generar un gráfico de histograma, histplot, presento los datos, el dataframe completo, la columna X precio, pero acá el elemento clave es esta palabra hue. Hue es tonalidad, y entonces acá hue siempre a esa variable asocio una columna que sea categórica, en este caso la región. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo acá a Seaborn? Que dibuje unos histogramas de qué variable, de la variable numérica precios, pero diferenciados por región. Entonces lo que va a hacer automáticamente Seaborn es crear los 4 paquetes con las 4 regiones diferentes y luego dibuja los diferentes histogramas del precio para las 4 regiones con diferentes tonalidades, por eso la palabra hue. Y todo esto lo hacemos en una sola línea de código. Entonces acá tenemos el resultado
en principio no es fácil de interpretar y de hecho esta es una limitación de los histogramas porque muchas veces acá por ejemplo vemos todas las gráficas superpuestas, acá tenemos las etiquetas de la región en azul oeste, amarillo este, verde norte y rojizo o rosa sur, y todas las barras aparecen superpuestas. Esto lo que nos está diciendo es que prácticamente los precios tienen más o menos los mismos valores independientemente de la región. Pero esto no es fácil de interpretar porque aparece todo superpuesto y no es fácil extraer la información de ese gráfico. En ocasiones lo que podemos hacer es cambiar este histplot, el gráfico de histograma que nos aparece con barras, por un gráfico de distribución. Entonces un gráfico de distribución es la misma idea, se toma la variable precio, se reparte entre las 4 regiones, se encuentran las 4 agrupaciones, pero en lugar de obtener el conteo de cuántos datos están en cada uno de los intervalos, se estima la distribución de probabilidad de esa variable para cada una de las regiones. De las distribuciones de probabilidad les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que lo que vamos a obtener es un gráfico similar, pero ya no tendremos tantas barras, sino que tendremos unas curvas que muestran la distribución de las variables para las diferentes regiones. Y esto simplemente cambiando histplot por KDE-plot, un gráfico de distribución. Entonces acá tenemos nuestros gráficos, ya se pueden diferenciar un poco mejor las 4 distribuciones, pero acá vemos que en esencia todas están más o menos centradas en 50. Tal vez lo que podríamos decir es que esta curva de color azul, este máximo, es decir, este valor central, está un poco por debajo de 50, como en 45, mientras que esa sería la región oeste, mientras que la región de color rojo, sur, y la naranja, este, tienen más o menos los mismos valores centrales, 50, y en un punto intermedio está la región norte, que está como en 47 aproximadamente. Pero acá podemos ver un poco mejor los detalles. Sin embargo, se siguen superponiendo. Entonces, otra herramienta muy útil, de la cual les hablé también en un video anterior, que se los dejo por acá enlazado, donde les expliqué en detalle qué son los gráficos de caja, pues es otra manera de visualizar la distribución de una variable numérica. Es decir, un gráfico de caja es una manera alterna de ver esta distribución, pero a través de una pequeña caja, de ahí el nombre. Vamos a hacer acá un gráfico de caja, por ejemplo, boxplot. Vamos a dibujar el precio, solo la variable numérica precio, y acá tenemos un gráfico de caja. El eje vertical, la variable precio, y acá entonces el límite superior de la caja de color azul es el cuartil 3, el límite inferior es el cuartil 1, la línea que está en medio de la caja es el cuartil 2, es decir, la mediana, es decir, el valor central. Los topes superior e inferior se conocen como bigotes o whiskers y son los que demarcan como la porción donde está la gran mayoría de los datos, es decir, la gran mayoría de los datos está como entre 5 de los precios, en este caso, como entre $5 y más o menos $87 aproximadamente, y acá este punto que aparece solitario es un valor extremo y todo esto lo podemos ver en un gráfico de caja. Y la altura de la caja o el ancho de esa caja, bueno, en este caso la altura, si yo cambio Y por X, tengo la misma caja pero horizontal, vamos a dejarla vertical, la altura de la caja, que es más o menos de 20, me indica el rango intercuartiles, que es el grado de dispersión de los datos. Entonces tenemos la mediana, esta línea, el valor central, y la altura de la caja, el grado de dispersión. Eso es un gráfico de caja que se aplica en el caso en el cual tenemos variables numéricas, pero al igual que con los histogramas, yo puedo introducir variables categóricas a ese gráfico de caja para analizar, por ejemplo, lo mismo que hicimos acá con los precios para las diferentes regiones, pero usando gráficos de caja. Entonces simplemente usamos la misma sintaxis anterior, pero en lugar de histplot usamos boxplot. En el eje horizontal vamos a poner la región. Entonces, como hay 4 regiones, acá la diferencia con respecto a los histogramas es que las cajas no van a aparecer superpuestas, nos van a aparecer 4 cajas separadas la una de la otra para poder ver claramente una región y la otra, y cada caja va a contener la distribución de los precios para cada región, usando acá Y igual a precio. Es así de sencillo y acá tenemos el comportamiento. Entonces acá vemos este gráfico que es equivalente a este otro o a este gráfico de histograma, pero que de pronto resulta más fácil de interpretar. Entonces generalmente lo que yo prefiero es usar boxplots. También ¿por qué? Porque acá yo no puedo ver, por ejemplo, en estas distribuciones no resulta fácil ver si hay valores extremos o no en cada una de esas regiones. Acá es muy sencillo. Los puntos que aparezcan acá solitarios
son valores extremos. Entonces en los box plots es muy sencillo hacerlo, y acá puedo ver fácilmente, lo cual no se ve acá, el ancho de estas campanas que tenemos acá. No es fácil de diferenciar, podríamos pensar que todas tienen como el mismo ancho, es decir, que los datos tienen la misma dispersión, pero acá lo vemos mucho más claramente. Acá sí vemos que, por ejemplo, la región norte tiene una caja mucho menos alta, digamos, y por tanto los datos están menos dispersos. Acá la región sur tiene datos más dispersos porque la caja es más alta. Algo similar ocurre con este y con oeste, que es un poco menos alta que las dos anteriores. Y tenemos entonces la región norte, que tiene unos valores extremos, la región oeste, que tiene valores extremos, y vemos que las medianas de este y oeste, es decir, los valores centrales de los precios en las regiones este y oeste son prácticamente los mismos, como en 50. La región norte es un poco más barata, digamos, en términos de precios, está como en 48 tal vez, y la región sur es un poco más costosa, ligeramente, que las tres anteriores, está como en 51 aproximadamente. Eso lo podemos ver mucho mejor que lo que teníamos en los dos gráficos anteriores. Entonces, por eso es que generalmente yo prefiero usar los box plots. Es el gráfico que yo recomiendo cuando queramos comparar variables numéricas con categóricas. Y este mismo principio entonces lo puedo aplicar para añadir incluso otra variable categórica. Entonces, por ejemplo, acá estoy comparando región, variable categórica, con el precio. Pero yo podría, recordemos que en nuestro set de datos tenemos otra variable que es categoría del producto, otra variable categórica que es la categoría del producto. Entonces yo podría, por ejemplo, usar la palabra clave hue, tonalidad, para incluir o para codificar ahí la otra variable categórica. Entonces ya voy a poder comparar en un mismo gráfico tres variables, dos variables categóricas, región y categoría de producto, y una variable numérica que es el precio. Podría entonces yo empezar a entender, por ejemplo, cómo cambia el precio dependiendo de la región y dependiendo de la categoría del producto. Esas tres comparaciones las podría hacer en un gráfico. Obviamente, entre más variables yo comience a agregar al gráfico, pues más difícil va a ser de interpretar, sobre todo si tengo muchos niveles en esas variables categóricas. Es decir, si tengo muchos tipos de productos o muchas regiones, pues ya el gráfico se va a llenar de múltiples cajas, y ya encontrar patrones de manera visual pues va a ser un poco más complejo, pero es otra herramienta que podríamos usar. Recordemos que todo esto funciona mejor, funciona peor, dependiendo de las características propias que tengan nuestros datos. Pero hagamos el ejemplo en este caso. Entonces, modifiquemos este boxplot para, con los colores, codificar la variable categórica tipo de producto o categoría de producto. Entonces acá genero el gráfico, acá simplemente uso matplotlib para definir un gráfico un poco más ancho, porque ya voy a comenzar a agregar otra variable categórica. Entonces acá boxplot nuevamente, hasta este punto tenemos lo mismo del caso anterior, es decir, si quito acá hue, tenemos el mismo gráfico anterior, las cuatro regiones y el comportamiento. Bueno, acá vamos a ver calificación en este caso, pero aplicaría lo mismo para precio, la variable numérica y las cuatro regiones. Pero si le agrego hue, entonces lo que le estoy diciendo es, además de dibujar un boxplot por cada región para la variable calificación, además de eso, codifique la categoría del producto con un color diferente. Entonces van a aparecer por cada zona un grupo de boxplots, y cada color de ese boxplot corresponde a una categoría de producto. Ejecutemos esto y tenemos este gráfico de caja ya mucho más complejo. Lo que les decía, aparecen muchas más cajas y ya entonces es más difícil poder interpretar la información, pero puede ser una herramienta que en sus proyectos podría funcionar. Entonces acá tenemos en el eje horizontal las cuatro regiones, oeste, este, norte y sur. En el eje vertical la variable numérica que nos interesa, calificación, entonces ya tenemos ahí dos variables, y la tercera variable es la categoría del producto, la estamos codificando con un color. Las cajas de color azul corresponden al producto hogar, amarillo juguetes, verde electrónica y rojo ropa. ¿Cómo interpretamos esto? Entonces, por ejemplo, esta caja de color azul nos indica cómo se comporta la calificación, pero solo para la región oeste y para el producto hogar. Entonces acá podríamos decir, en la región oeste los productos de hogar tienen una mediana de calificaciones de más o menos 3.2, con una dispersión que va de 2 hasta 4.2, es decir, de más o menos 2.2, si calculamos esa altura de la caja. Y esta caja amarilla entonces nos dice que los productos juguetes de la región oeste tienen una mediana de más o menos 3.5,
de calificación, y la calificación más baja en la región oeste se le está asignando a los productos de electrónica con 2.5 de mediana, y la calificación mediana para los productos de ropa es similar, por ejemplo, a la de juguetes. Entonces ya ahí podemos empezar a extraer muchísima más información. Tratemos de ver, por ejemplo, de todas las regiones, cuál es la calificación más alta y a qué categoría corresponde. Acá tendríamos esta. En la región norte, los productos del hogar son los mejores calificados, y la peor calificación de todas, creo que fue la que ya vimos acá, que eran verde, electrónica, para la región oeste, con una puntuación por debajo de 2.5. Entonces, ya dependiendo de lo que queramos hacer con estos datos, pues esto nos permitiría entender, por ejemplo, bueno, cuáles son los productos más exitosos o que más gustan en ciertas regiones, y cuáles son los que, digamos, no son los preferidos en diferentes regiones. Entonces, esa sería otra manera de hacerlo. A veces lo que podemos hacer es, si el gráfico resulta difícil de interpretar, podríamos intercambiar las variables categóricas, es decir, en lugar de colocar región en X y categoría en hue, podríamos colocar categoría en X y región en hue, que es lo que he hecho acá. Entonces las intercambiamos, y acá tenemos en el eje horizontal, en lugar de región, pues tenemos la categoría del producto, seguimos teniendo en el eje vertical la calificación, y los colores ya no codifican la categoría del producto, sino que codifican la región, y podríamos llegar pues al mismo resultado. Es otra manera equivalente de visualizar la misma información. Y veamos, por ejemplo, si existe algún patrón generando este tipo de gráficos, si existe, por ejemplo, algún patrón analizando las ventas mensuales, que es una variable que no hemos mirado hasta el momento. Entonces voy a ver cómo se comportan las ventas mensuales, variable numérica, con la categoría del producto, variable categórica. Ya estamos comparando dos variables, y la región la vamos a codificar con el color. Serían tres variables que estamos comparando en un mismo gráfico. Entonces acá vemos que más o menos las ventas mensuales son las mismas para todos los productos, los tipos de productos, en las diferentes regiones. Fíjense que las medianas están más o menos en los mismos valores. Tal vez acá esta mediana es un poco más alta, es decir, para la categoría ropa en la región norte, que es la verde, la mediana de las ventas mensuales está como por 120 aproximadamente, y las otras medianas están como entre, digamos, 90 y 110, son ligeramente inferiores. Y esa es la información que podríamos extraer acá de este tipo de análisis. Entonces acá los box plots resultan útiles porque, dependiendo de cómo tengamos organizados los datos, podríamos incluso llegar hasta combinar tres variables, dos categóricas y una numérica, para tratar de entender el comportamiento de esos datos. Y una última herramienta que podemos usar es combinar los box plots con el strip plot. Entonces, hasta este punto, por ejemplo, si miramos los box plots simples que tenemos, por ejemplo, acá del box plot vemos únicamente los cuartiles 3, la mediana, la barra de color negro, el cuartil 1, la parte inferior de la caja, y los topes inferior y superior, que son los whiskers o los bigotes, pero no podemos ver cómo están distribuidos los datos. Es decir, puede haber situaciones en las cuales, digamos, esta sea la distribución, pero podemos tener datos distribuidos de manera más densa, más cerca los unos de los otros, por debajo de la mediana que por encima de la mediana. Entonces podríamos entender, digamos, esos detalles de los datos. Como esa distribución no la vemos acá, pues no podemos extraer esa información. Entonces lo que podemos hacer es, a este tipo de gráfico, superponer los puntos de datos para entender un poco más en detalle esa distribución. Y para superponer esos puntos de datos usamos lo que se conoce como un strip plot. Entonces vamos a hacer el mismo gráfico de caja comparando la región, variable categórica, con el precio, pero a cada caja le vamos a superponer los datos correspondientes usando strip plot. Entonces generamos el gráfico de caja original. Voy a comentar esta segunda línea, es decir, este mismo gráfico de caja que teníamos, pero ahora le vamos a superponer este strip plot. Entonces simplemente voy a seguir colocando en X la región, en Y el precio, y acá lo que defino es el color de los puntos que voy a superponer y la transparencia. Este jitter no es necesario. Ejecutamos esto y tenemos acá los datos superpuestos. Entonces acá esto puede resultar útil, por ejemplo, para ver que, digamos, en la región este, observemos que la mayoría de los datos está como ligeramente hacia abajo, es decir, no llegan a alcanzar este tope superior todos los datos. Acá, digamos, estos en la región norte están más hacia una porción central, es decir, acá
el límite inferior me muestra un valor cercano a 20, el límite superior un valor cercano a 75, pero realmente cuando vemos los datos vemos que la gran mayoría está como entre 25 aproximadamente y más o menos 70, un poco menos de 70. Entonces, ya viendo esa distribución de los datos, tenemos una idea más clara de dónde es que está ubicada la gran mayoría de los datos. Entonces, resulta muy útil a veces no solo fiarnos en lo que dice el boxplot, sino que también complementarlo precisamente con la superposición de los datos mismos para entender en detalle esas distribuciones. Entonces, estas son, digamos, como las principales herramientas de visualización que podemos usar cuando estamos haciendo análisis exploratorio y queremos comparar variables numéricas con variables categóricas. Y digamos que la herramienta por excelencia, la que nos permite extraer como de forma rápida y con pocas líneas de código y que resulta muy fácil de interpretar, pues son generalmente los boxplots, que son los que hemos visto en esta última parte del tutorial. Entonces, recuerden que el código fuente que acabamos de ver en este tutorial lo pueden encontrar abajo en la descripción del video, donde también va a estar el enlace al set de datos. Si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de ver en este tutorial, también me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo. Les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.